Representa Del Dicho al Hecho, un recorrido por los principales titulares de la prensa capitalina y regional, con el estilo muy particular de Chugo Torrealba. Muy buenos días, Venezuela, bienvenidos todos a este su recorrido informativo de cada madrugada en Del Dicho al Hecho. Julio Pinto y Jesús Torrealba, agradecemos su compañía en este vuelo rasante por las principales primeras planas de la prensa capitalina y el interior de la República. Bueno, yo creo que es más o menos evidente pues que la realidad terminó por imponer su predominio, su imperio, para decirlo con unas palabras que le gusta, con una de esas palabrejas que le gusta al gobierno. La realidad terminó por imponer su hegemonía sobre las pretensiones de algunos de tratar de construir cortinas de humo o matrices de opinión para ponernos a los venezolanos a hablar sobre tales o cuales agendas estereotipadas y no sobre la vida real, pues. Un ejemplo de ello, bueno, lo ocurrido con el retorno, la más reciente visita a Venezuela del señor Nicolás Maduro Moros, ¿no? Bueno, uno se pone a escuchar las cosas, quitando a un lado el tema de los famosos anuncios económicos. Creo que ayer analizamos de manera bastante clara eso y vimos que las fulanas medidas económicas anunciadas no son medidas para resolver el problema que tenemos, no, son medidas para profundizar el problema que tenemos. El problema que tenemos es que Venezuela se transformó en un país importador de todo, porque el aparato productivo nacional fue destruido. Entonces las medidas que nos anunció el gobierno es que van a facilitar las importaciones. Esto es una pancada de ahogado, pues esto es una cosa para resolver diciembre. Esto es pan para hoy, hambre para mañana, si es que es pan para hoy. Yo estoy persuadido de que en diciembre, generalmente en los diciembre las personas tenemos que hacer mucho esfuerzo para conseguir las aceitunas, las alcaparras y las pasitas, por ejemplo, para las hallacas, y las hojas para las hallacas. Esta vez vamos a tener que hacer malabarismo para conseguir harina de maíz precocida, para conseguir huevos, para conseguir aceite, para conseguir los elementos más básicos, más elementales de la canasta alimentaria. Esa es la diferencia importante entre este diciembre y diciembres anteriores. Pero digo, aparte del tema económico, donde vimos que, bueno, rodaron más feo que el señor aquel después que se cayó de la bicicleta, están, bueno, los otros temas que quisieron utilizar como cortina de humo. Ahora resulta que el señor Maduro Moros es el sujeto más buscado en el planeta, ¿no? Según él, por un lado, en Estados Unidos los gringos lo querían matar, pues, ¿no? Él no fue a la Asamblea de la ONU, según dijo, en cadena, porque había detectaron dos provocaciones contra su seguridad, su integridad física y su vida en Nueva York. Unos sujetos que fueron incapaces de detectar 1.3 toneladas en el aeropuerto de Maiquetía de droga. Entonces resulta que detectaron dos provocaciones contra la vida de este señor. Y por otro lado, también detectaron, chicos, que los franceses lo querían matar, ¿no? Denunció que, mejor dicho, utilizó como excusa para explicar por qué no está volando en el avión presidencial venezolano, sino en un avión cubano. Utilizó como excusa que supuestamente el avión presidencial había sido enviado a un mantenimiento mayor que duró 5 meses y resulta que regresa el avión con una falla severa en un ala, ¿no? Según él, pues. Resulta que lo quieren matar los gringos y los franceses. Y el Departamento de Estado, así lo dijo también en una oportunidad, montó simultáneamente la crisis en Siria para tapar un atentado que se iba a hacer contra él. Cosas más inverosímiles, ¿no? Pero resulta que todo eso rebota y rebota duro sobre la realidad. La gente está pendiente de otra cosa, está pendiente no de los cuentos, sino de la vida real. Por eso es que desde anoche en las redes sociales está circulando eso de que rebotan duro los cuentos de Maduro. Bueno, yo tengo que comentar con ustedes un titular muy triste de la mañana de hoy en un periódico de Anzoátegui, pues otro compatriota más fue herido, fue lesionado en una trifulca en un mercado por comprar pollo, pues.
en medio de un zaperoco, en una cola por allá, por el Tigre, en un supermercado Unicasa, un ciudadano venezolano recibió 2 puñaladas, ¿vale?, en el abdomen y en el pulmón por querer comprar pollo. Ayer en una nota en un periódico aragüeño se nos informó que en una disputa familiar por 1 kilo de harina de maíz precocida, un sujeto le dio un golpe, una patada a su hermana, que estaba embarazada de 6 meses y perdió la criatura. Ese sujeto mató a su sobrino de una patada por 1 kilo de harina de maíz precocida. Eso se une pues a los antecedentes inmediatos que tenemos. El pasado 10 de agosto, un ciudadano venezolano en un mercado bicentenario por allá, por Ciudad Bolívar, murió en medio de una trifulca también por comprar 2 potes de margarina y 2 potes de aceite. Y antes de eso, una cajera en un supermercado en Falcón fue desfigurada por una clienta que les puedo decir se puso furiosa porque no podía comprar más de 4 kilos de harina de maíz precocida. Entonces esas cosas están pasando en este país, esas cosas están ocurriendo en este país. Y hablo del tema de los alimentos porque es un tema crucial, porque está generando esto, está costando vidas. Comprar comida está costando vidas, no porque te atraquen en la puerta para quitarte las bolsas, que también está pasando, sino porque incluso en las colas para adquirir alimentos están pasando cosas como esta que le estoy narrando, que están saliendo en los periódicos hoy o que salió en las semanas anteriores. No solamente es eso, ¿vale? Es que en las emergencias colapsadas de los hospitales, en las morgues abarrotadas de familiares de víctimas de la violencia, en todos esos espacios de la vida real, rebotan duro los cuentos de Maduro. Entonces, de lo que se trata, por supuesto, es de no dejarse marear por cuentos, sino mantener como ciudadanos el foco en la realidad para transformar para bien esa realidad, transformarla entre todos, transformarla a partir del esfuerzo conjunto de nosotros y de nuestro prójimo. Porque esa es la otra cosa, pues aquí nos aplicaron aquello de divide y vencerás. Aquí nos empezaron a dividir hace 14 años con un discurso violento entre los hijos de la revolución y los malos hijos de la patria, entre escuálidos y patriotas, entre buenos y malos. Y por supuesto, algunos cayeron en esa necedad, muchos cayeron en esa necedad de bando y bando. Y nadie se dio cuenta de que al dividirnos nos debilitaban a todos como pueblo, a todos como país, y esa división fue la que facilitó la entronización de esa cúpula que no sirve para nada, salvo para atornillarse en el poder y disfrutar sensualmente de las delicias del poder. Entonces, ¿cómo resolver esto? Bueno, entre todos, rompiendo los muros que entre nosotros interpusieron, promoviendo eso que el Papa Francisco clama, propone a Venezuela, que es el diálogo, es la comunicación. ¿Comunicación con quién? Entre nosotros y los emblemas de la división. No se trata de eso, porque la gente escucha diálogo y dice, oye, pero ¿cómo voy a dialogar yo con los grupos violentos? ¿Cómo voy a dialogar yo con quien tiene secuestrado a Simonovic? ¿Cómo voy a dialogar yo con la Foforito? No, chicos, no se trata de eso. Se trata de dialogar con nuestro prójimo, con ese ciudadano que a lo mejor está al lado de nuestra casa y que quizás en alguna ocasión votó 1, 2, 3, 5 veces por un proyecto político, creyendo que ese proyecto implicaba la redención social y que hoy está profundamente desengañado de eso, pero que necesita alguien que le acompañe en su reflexión y en un nuevo tipo de acción ciudadana y en un nuevo tipo de conducta. Entonces se trata de eso en esta hora crucial, en esta hora en la que ya sobre la realidad rebotan duro los cuentos de Maduro. Bueno, no simplemente nos pongamos en la otra acera a lanzarle piedras a nadie, no, se trata de unir las aceras, se trata de construir ciudadanía, de construir convivencia. Esa es la gran derrota de aquel proyecto político, la unidad de los venezolanos. Vamos de inmediato con la primera plana del diario La Voz. Su gran titular de apertura tiene que ver con una encuesta realizada por el Observatorio Venezolano sobre la Violencia. 52% cree que militares negocian con los narcos.
El delito organizado afectaría la estabilidad democrática, estima el 85% de la población. Este es un dato demasiado importante, demasiado duro, porque ciertamente aquí a nosotros se nos ha dicho muchas veces, no, que si fulano de tal está desestabilizando al país, fulano de tal que está desestabilizando la democracia, no chicos, y lo que está desestabilizando el país es la crisis económica, es la falta de seguridad y sobre todo esta percepción que tienen los venezolanos de que desgraciadamente en esta inversión de valores las personas que deberían, por ejemplo, cuidarnos y protegernos forman parte más bien del problema y no de la solución. Este dato, repito, viene en la primera plana del diario La Voz en la mañana de hoy. Algunos otros titulares en esta primera plana. Aumento para maestros será fraccionado. Sí, resulta que el aumento ya no es del 106% ni del 90 y tanto por ciento, es del 75% apenas y está fraccionado de aquí al 2005. Es decir, los pagos serían 2 pagos ahora en este año y 2 pagos más hasta finales, hasta septiembre del año 2014, para tener amarrados a los docentes con este aumento que ya muchos dicen que es inferior a las expectativas, además hasta el año 2015, cuando entonces que se podría hablar de nuevos incrementos. Otros titulares en esta primera plana del diario La Voz: identificaron a los asesinos de un oficial de Polichacao en Guarenas. Nuestra palabra de solidaridad, nuestra palabra de respeto a los compañeros y familiares de este oficial de Polichacao asesinado ayer en Guarenas. Programa de salud para los cultores nos trae también esta primera plana del diario La Voz, referido a una de las actividades que cumplió ayer Enrique Capriles Radonsky como gobernador del estado Miranda. Por cierto que también anoche en su programa por Capriles TV fue contundente la exposición que hizo el diputado Walter Márquez sobre la presunta doble nacionalidad que tendría el señor Nicolás Maduro Moros por su origen distinto al territorio nacional. Repito, esta es una afirmación del diputado Walter Márquez presentada con mucha contundencia y con apoyo documental. Vamos a nuestra primera pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de Del Dicho al Hecho. Usted escucha los titulares y las noticias de primera plana en Del Dicho al Hecho, solo por RCR 750 AM. Esto, Venezuela, es un canto de esperanza. Con tu esfuerzo, sí se puede. Un espacio que analiza y debate la coyuntura política, económica y social de nuestro país. Acompañe cada mañana a la periodista María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Informes, entrevistas, análisis y discusiones sobre los temas de actualidad. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, de 6:30 a 8 de la mañana, por RCR 750 AM. Palabras más, palabras menos. A mitad de tarde, disfrute de una amena tertulia, acompañada del análisis preciso del acontecer nacional e internacional. La Linterna, con Diego Bautista Urbaneta. Relájese al son de buena música, participe y forme parte de este espacio. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Les estamos presentando Del Dicho al Hecho, con los titulares de la prensa nacional y su impacto en las comunidades. Esto, Venezuela, es un canto de esperanza. Con tu esfuerzo, sí se puede. Regresamos a Del Dicho al Hecho y lo hacemos saludando a todos aquellos que nos siguen a través de www.telenavegante.net. Desafortunadamente hay problemas para la conexión a través de una de las aplicaciones usadas para teléfonos inteligentes, para TuneIn Radio. Sin embargo, hay otras opciones. Está lorini.com.be,
que está funcionando bastante bien. Vamos de inmediato con uno de los ejemplos de este intento, pues, de imponer una agenda estereotipada, intento fracasado de imponer una agenda estereotipada en la opinión pública. Nos referimos a la primera plana de Correo del Orinoco. Su gran titular de apertura es: Maduro, 2 puntos, a la derecha venezolana se le cayó otra macabra apuesta con falla en el avión. Bueno, como si esto estuviera de verdad en la agenda de la gente, ¿no? La realidad es muy distinta y ya la señalamos acá. La primera plana del Diario Nacional, si nos regresa al planeta Tierra, pues el país de verdad, y dice lo siguiente: al gobierno le urge crédito con desembolso en efectivo. Hay disponibles $900 millones que solo cubren 6 días de importaciones. Todos los fondos chinos están atados a proyectos de infraestructura o empresas de la nación asiática. Y el Ejecutivo buscaba un préstamo similar al que le pudiera otorgar un organismo multilateral como el Fondo Monetario Internacional. A la derecha nos dicen: Estados Unidos exige pruebas de complot contra Maduro en la ONU. Venezuela solicitó 230 visas para la inmensa comitiva que acompañaba al señor Maduro. Conocemos, pues. Bueno, a eso se refiere este titular. Otros titulares en la primera plana del Diario El Nacional en la mañana de hoy: Papa Francisco recomienda a los venezolanos dialogar. Ya lo comentábamos en en el comentario inicial, en las palabras iniciales del programa. Otro titular, el que se refiere a la encuesta que es titular de primera plana del diario La Voz. En el Nacional lo frasean de la siguiente manera: la población pierde confianza en los cuerpos policiales, el delito es desestabilizador. La primera plana del diario El Nacional le da su principal titular al Papa Francisco. Papa Francisco llamó a los obispos venezolanos a construir la paz en el diálogo. A la derecha tenemos: caída de las reservas lleva a cancelar alimentos a Colombia con bonos. Se negocia la compra de $600 millones en productos diversos. Ustedes recordarán, este fue un ofrecimiento hecho por el señor Maduro al país hace bastante tiempo. Dijo que vamos a comprarle $600 millones a Colombia en alimentos, y resulta que los empresarios colombianos dijeron: ajá, ya va, ¿y cómo es que nos van a pagar eso? Porque en tiempos pasados han quedado con una deuda importante y después a la hora de cobrarla hay también duras complicaciones. Entonces todo eso está detenido por ese pequeño detalle, pues, que es dónde están los reales para ese asunto. 70% de los venezolanos creen que crece la inseguridad. Se refieren nuevamente a la encuesta de el Observatorio Venezolano de la Violencia, realizada, por cierto, con apoyo de la Comunidad Europea. Los casos de dengue se duplicaron en Caracas, nos dice también un titular en esta primera plana del diario El Universal. Pequeño, acá aparece la siguiente información: 6 CPC cita analistas por sus opiniones sobre el sistema eléctrico. En efecto, el profesor e ingeniero Víctor Poleo y el ingeniero y también profesor universitario José Manuel Aller, entre otras personas, han sido citados, nada más y nada menos. Han sido citados por el gobierno, y uno diría: oye, qué bueno que el gobierno esté llamando a la gente que sabe por fin de los sistemas eléctricos, para nutrirse, para informarse sobre las causas reales de todo este desastre. Sí, pero es que no lo citó Corpoelec, no lo citó el ministro de Energía Eléctrica, no lo citó ninguna instancia técnica o política que tenga que ver con esto. Lo citó la División Antiterrorista del 6CPC. ¿Qué les parece? La primera plana del diario 2001 nos dice: Canaimitas en riesgo por lío y postel. Trabajadores del Instituto Postal protestan en la calle y exigen mejoras salariales porque los tienen a pan y agua desde hace 6 años. Advierten que si van a paro no habrá distribución de las computadoras para chamos ni de textos escolares. Últimas noticias nos dice: urge encarar el acoso escolar. Esta es de las cosas de Díaz Rangel, ¿no? Por supuesto que el acoso escolar es un tema grave, es un tema importante, es un tema severo. Por ejemplo, la necesidad de profesar el amor a la madre también lo es, pero eso no es un titular de primera plana, ¿verdad? O sea, si apareciera hoy en primera plana últimas noticias diciendo: hay que amar a las madres, por supuesto, claro, eso es una verdad eterna, ¿no? Pero el titular de primera plana tiene que estar referido a la agenda informativa, a lo que es noticia de verdad. Bueno, pero Díaz Rangel forma parte, pues, de este intento de imponerle
a la sociedad una agenda que o hable de lo que quiere el gobierno o no hable de nada, pues o disuelva los temas en titulares como estos. El Mundo Economía y Negocios nos dice, expertos eléctricos citados por la División Antiterrorismo. Ese es uno de sus titulares fundamentales. Reporte de la Economía, que es un semanario que circula los viernes, nos dice corrupción en puertos venezolanos. Se habla de que Puerto Cabellos hoy se ha convertido en un cuello de botella, en donde hasta un mes se encuentran fondeados unos 17 grandes buques con una carga de unas 200.000 toneladas de maíz, azúcar y otras materias primas, mientras en los supermercados escasean esos mismos productos de la dieta diaria. La primera plana de Tal Cual tiene, como es costumbre los días viernes, la columna Humor en Serio de Laureano Márquez, dedicada por completo a el informe del señor Maduro sobre su gira a China. Vamos a nuestra segunda pausa comercial y ya regresamos con una breve recta final aquí en Del Dicho al Hecho. Usted escucha los titulares y las noticias de primera plana en Del Dicho al Hecho, solo por RCR 750 AM. Esto, Venezuela, es un canto de esperanza. Con tu esfuerzo, sí se puede. Una palabra bien dicha y en el momento oportuno puede hacer la diferencia. Palabras sueltas pueden no significar nada, pero juntas pueden mover el mundo. Palabras más, palabras más, palabras menos. Descúbralas junto a una periodista intrépida, incisiva y audaz, María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, de lunes a viernes, a partir de las 6:30 de la mañana, por RCR 750 AM. Palabras más, palabras menos. A mitad de tarde, los jóvenes se apoderan de la señal de RCR para compartir información de actualidad, política, economía, deportes, ecología, curiosidades y mucha tecnología. Entretenimiento al alcance de todos y para todos. Una hora para comentar de todo un poco, de lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, por RCR 750 AM. Les estamos presentando Del Dicho al Hecho, con los titulares de la prensa nacional y su impacto en las comunidades. Esto, Venezuela, es un canto de esperanza. Con tu esfuerzo, sí se puede. Regresamos a Del Dicho al Hecho y lo hacemos reiterando nuestro saludo y nuestro respeto a todas las personas que en este instante están haciendo, por cierto, más malabarismos que nunca para conectarse a la señal de Radio Caracas Radio a través de las diversas aplicaciones que hay para teléfonos inteligentes. Al parecer hoy ha habido un empeño, un intento en evitar que esta conexión se produzca, pero bueno, ya encontraremos maneras, como se está encontrando en este momento, para pasarle por encima en eso a esos intentos y mantener nuestro contacto. La verdad se abre paso, quieran o no, la verdad se abre paso. El diario La Hora, desde Margarita, nos dice, cámaras de seguridad en el aeropuerto de Maiquetía no funcionan desde marzo. ¿Qué tal? Ese es el gran titular de hoy de La Hora desde Margarita. También nos dice otro titular importante debajo de la principal foto que se la dan al comisario Iván Simonovic. El estado de salud de Simonovic es crítico y está recluido en el hospital militar. El Sol de Margarita tiene la siguiente información como principal titular de apertura. Nulo el decreto del INTI que afectaba a Átamo. El gobernador Carlos Mata Figueroa entregó al registrador principal la orden de permitir la protocolización de las viviendas de 4.500 familias. Estas piden que se presente en Gaceta Oficial para validar el anuncio. El acto administrativo anulado decretaba 521 hectáreas como ociosas e incultas. Esta información es positiva, yo la celebro, yo creo que esto es el resultado de una dura lucha dada por los vecinos de Guaraguao. Que es importante para todo el país porque en muchas comunidades está pasando esto, ¿no? Y este precedente, de ser cierto, sería muy importante. El tema es que exista de verdad, porque ayer convocaron a los vecinos de Guaraguao, convocaron a los vecinos de Átamo Sur, no se presentó el gobernador, se presentó otro funcionario que llegó ahí a politiquear, los vecinos se molestaron y entonces estos tipos le dijeron, los amenazaron con los tupamaros.
¿Qué les parece? Y después presentaron un papel que no tenía ni firma ni sello de nadie, diciendo que el problema estaba listo. Entonces la gente con razón está diciendo, ok, pero que aparezca eso en Gaceta Oficial para que sea correcto, para que sea cierto. Correo del Caroní nos dice en la mañana de hoy, Maduro llama a trabajadores de Sidor a levantar el paro. Interesante esto, yo recuerdo siempre cuando hablo de este tema, cuando he hablado de esto en los últimos días, que este paro que está ocurriendo en Sidor fue impuesto por la base de los trabajadores a la organización sindical, ¿no? Un excelente ejemplo de cómo pueden reaccionar los trabajadores cuando, por ejemplo, el PSUV patrono y el PSUV sindicato se ponen de acuerdo contra los intereses de la gente. Bueno, la gente tiene como ponerse de acuerdo y adelantar sus propias formas de lucha. Notidiario, el diario del Tamacuro, nos dice, disputa en materno-infantil entre médicos y autoridades. Una inspección ocular que había sido solicitada por parte de la Asamblea de Médicos del Complejo Hospitalario Dr. Luis Racetti, que actualmente funciona en las instalaciones del materno-infantil, no se pudo realizar ante la negativa de parte de las autoridades del Estado Centro de Salud, de acuerdo a las denuncias formuladas por la presidenta del Colegio de Médicos. Es decir, los médicos quisieron que hubiese la constatación, una inspección ocular por parte de una autoridad judicial en el hospital, un hospital que ya estamos viendo, este hospital, el Hospital Luis Racetti, vive arrimado en las instalaciones del materno infantil, es decir, es una suerte de hospital damnificado, ¿no? Y sin embargo, las autoridades del hospital se negaron incluso a esto, pues a que una autoridad judicial hiciese una inspección ocular. Así estarán, pues, quien no la debe no la teme. El diario El Oriental, desde Maturín, nos dice, conflicto universitario continúa. Los trabajadores afiliados al Sindicato de Profesionales Administrativos de la Universidad de Oriente en Monagas se declararon a partir del día de ayer en asamblea permanente hasta que la universidad dé respuesta en cuanto a la violación de los derechos contractuales, al negarles el incremento salarial del 25% decretado por el gobierno nacional. El diario La Región de Cumaná dice, fraccionado 75% de aumento para educadores. Sí, pero la inflación no se la fraccionan, ¿verdad? Y la devaluación tampoco. El Tiempo de Puerto La Cruz nos dice, profesores de la UDO acordaron suspender el paro académico. A la derecha tenemos, trifulca para comprar pollo regulado dejó un herido. El diario El Periodiquito de Aragua nos dice, aumento a maestros será de 75%. Notitarde de Valencia nos dice, hay corrupción pública, opina el 87% de los venezolanos. 87% de los venezolanos considera que hay corrupción pública. El 36% considera que es fácil contratar sicarios para matar, según encuesta hecha con apoyo de la Comunidad Europea. El Carabobeño nos dice como principal titular, salud de Simonoves en estado crítico. El Informador de Barquisimeto nos refiere la crisis del servicio de salud en los centros de los municipios Torres y Morán. La Nación de San Cristóbal nos dice, rechaza categóricamente el gobierno de Estados Unidos conocer la existencia de un atentado contra Maduro. Panorama del Zulia dice, roban con escopetas un salón en la Universidad del Zulia. Y el diario La Verdad nos dice como gran titular de apertura, ponen el ojo analistas de la crisis eléctrica. El 6CPC interroga a los expertos que han analizado la crisis del sistema eléctrico nacional. Este fue nuestro recorrido informativo en la mañana de hoy. En nombre de Julio Pinto en el control técnico, de Javier Pereira Díaz en la gerencia de información, de Claudia Camperos en la gerencia de producción y de Jaime Nestares en la dirección general de la emisora, agradezco su compañía. Mi nombre es Jesús Torrealba. Esto es Del Dicho al Hecho. El trecho que falta lo construimos entre todos. Ahora más que nunca, ¡fuerza Venezuela! Muy buenos días. RCR presentó Del Dicho al Hecho, un recorrido por los principales titulares de la prensa capitalina y regional. Que la calle no cae.